Bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando.com. Hoy tengo el placer de conversar y meditar con una yogini nacida en Londres, Inglaterra, graduada en arte, pero también actriz, poeta y bailarina. Desde una edad muy temprana tuvo numerosas e inexplicables experiencias místicas que orientaron su atención hacia los aspectos más sutiles de la vida cotidiana. Como consecuencia, pasó muchos años estudiando con profesores y maestros espirituales hindúes y tibetanos, formándose en yoga, budismo y tantra. Habiendo cumplido ya sus 30 años, comenzó a practicar Kundalini Yoga y ahora es Lead Trainer, mentora nivel 1 y nivel 2 por el CRI. En 2011 construyó el centro de retiro Iktara, ecoashram y finca orgánica en los valles Calchaquíes de Argentina. Su filosofía es que el yoga es una herramienta para el cambio social que debe ser accesible a todos. Bienvenida, Amrita Devi Kaur. Muchas gracias, Hardeep. Finalmente nos estamos charlando. Sí, en mi país dicen, bueno, soy de Venezuela, pero en mi país dicen, lo bueno se hace esperar. Y sí, tuvimos durante mucho tiempo tratando de conseguir esta entrevista y al final aquí estamos y muy agradecido de tenerte aquí. Nos gusta empezar la entrevista con una pregunta que a veces puede ser muy simple o muy compleja y es cómo aparece el yoga o si quieres la espiritualidad en tu vida. Y es una muy buena pregunta. Es justo que quiero hablar hoy sobre esta faceta de qué es el yoga en la vida moderna y qué es el yogi o el yogini moderno o moderna, ¿no? Que es un gran misterio todavía. Mis padres son padres muy normales, es decir, que sí, algunas veces mi mamá me ha llevado a la iglesia, pero mi mamá particularmente fue una persona muy conectada con el arte y con la creatividad y con un gran deseo de reconocer su propio espíritu, pero no sabía cómo. Ella ahora hace mindfulness, por ejemplo, pero nunca encontré un camino espiritual. Y como vos sabes, en Kundalini Yoga entendemos a través de la madre que la hija es la proyección de la madre. Entonces, de muchas maneras entiendo que mi espiritualidad venía desde el anhelo primordial del espíritu de mi madre, en querer encontrarse y reconocerse y inspirar su familia a través de un camino espiritual, que no logré ella particularmente con una dharma en particular o específico, pero sí me ha brindado mucha libertad para explorar. Entonces, bueno, mi camino de espiritualidad empieza cuando era muy chiquita con muchos sueños raros, tuve mucha posibilidad de ver cosas que no todos vieron, otro tipo de experiencias místicas que en este momento, en los primeros 10, 15 años, 20 años de mi vida, fue muy difícil de integrar en realidad. Em, Comprensiones y comunicaciones de otros planetas, otras dimensiones, otros seres, sueños retóricos. Sí, fue bastante difícil porque dentro de mi familia no tuve la oportunidad de encontrar o entender todas las experiencias. Luego puse a investigar y fue un tipo de camino para llegar a sentir bien con todo lo que ha pasado cuando era niña, que era, me parece, son portales que abren más a los niños, ¿no? Hoy en día también los niños son súper inteligentes espiritualmente y súper despiertos. Entonces, ahí empiezo una búsqueda en la cual viajaba muchos años y tuve muchos años viviendo en la India como devota, ¿no? Que fue un buen entrenamiento. Sí, me puedo imaginar, ¿no? Entrenarte en la India quizás no se parece mucho a entrenarte en Argentina o en España o en Occidente, digamos. No, exactamente. No, hay una devoción que tiene las personas en el este, ¿no? En el oriental o en el oriente, que es muy particular y es algo no solamente en su sangre, pero en su karma colectivo. Ellos son muy devotos y tienen el bhakti muy desarrollado y es algo que nosotros tenemos que
desarrollar constantemente, ¿no? Invocar esta devoción, porque hemos separado nosotros mismos con la divinidad. Entonces, esta devoción diaria que buscamos en sadhana o en seva o en simran o en cualquier pilar que es nuestra práctica de Kundalini Yoga es algo que en otras culturas más antiguas y orientales lo tienen, definitivamente, hasta hoy en día. Sí, tienes muchos años ya practicando Kundalini Yoga y yoga en general, además de otras prácticas espirituales. Sobre todo en las últimas décadas, si quieres, a partir del 2000 más o menos, desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado el yoga? Uf. Bueno, es muy interesante el punto a donde estamos toda la humanidad en este momento, ¿no? Estamos grabando esta entrevista, es día 39 de la, no lo voy a decir una guerra entre Palestina y Gaza, pero es un genocidio que está pasando, ocurriendo, en lo cual como seres humanos estamos encontrándonos en un colectivo, ¿no? Una, una conciencia colectivo. Hay una inconsciencia colectivo y hay inconsciencia colectivo. Y estamos medio atrapados entre las dos cosas. Vemos muchísima dualidad en el mundo hoy en día que nos inhibe mucho, nos complica practicar yoga, ¿no? No es fácil practicar yoga hoy en día porque tenemos todos los placeres de lo sensual y nuestros cinco sentidos, ¿no? De lo cual estamos preparándonos para disfrutar la vida, ¿no? Humana con nuestros cinco sentidos. Y también tenemos la dualidad de todo lo que es la parte que no es divertido, ¿no? La parte de la dualidad y la separación con nuestro propio espíritu. Entonces, me parece que está sucediendo en yoga, es muy complejo tu pregunta, podemos romperlo un poquito. En primer lugar, yoga es unión con la divinidad y con el espíritu o el alma propia. Entonces, primero estamos buscándonos, ¿no? Para encontrarnos y encontrar que somos uno con el todo. Eso es Ekankar, ¿no? Soy uno con el todo. Entonces, el estado de yoga es este estado a donde no siento ninguna separación en ningún momento. Estoy en paz porque me siento mi totalidad. Y Sat, este mantra que cantamos en nuestra práctica, Sat también es la humildad. Sa, Sat, Satya es humildad, es la humildad de reconocer la verdad de nosotros y en el todo. Y la verdad que revela a través de todas las disturbancias y los dolores y el conflicto en la vida. Entonces, Sat también es totalidad. Si podemos entender que todo lo que estamos pasando hoy en día, sea bueno, sea malo, sea difícil, sea fácil, sea doloroso o sea placentero, es parte de este todo. Entonces es un momento en el cual si no meditamos mucho, si realmente no aplicamos a nosotros mismos y a nuestras comunidades y estudiantes y ser parte de un tipo de práctica, es muy difícil, muy difícil vivir hoy en día sin un tipo de enseñanza, porque todavía, como lo siento yo, ¿no? Siento que la humanidad estamos en preparación por esta gran apertura que es el era de Acuario, ¿no? El era de Acuario es muy recién. Estamos todavía en este años y décadas cúspidos, es decir, estamos preparándonos por este gran despertar y todos que quieren pueden sentir, es como una sensación adentro en el corazón, que realmente somos uno. Y eso es que está pasando hoy en día. Estamos viendo a través de los ojos que miramos el mundo, a través de las redes sociales, la tecnología, el dolor y los placeres de los demás. Entonces, si uno no está muy profundamente conectado y repitiendo una práctica que te une con tu propio alma, es muy difícil no perderse. También, por ejemplo, otro punto en tu
propia pregunta es, ¿cómo se ve el yoga hoy en día? El yoga hoy en día es un comercio. No podemos decir que no, que no es. Obviamente dinero, manifestación, abundancia, este es parte de una vida y una vida en la cual el espíritu puede crecer y expandir. Pero estaba leyendo el otro día, por ejemplo, en Satyug, ¿no? El Yuga es una era y Kali Yuga es el último de 4 eras que se forma el Mahayug. El Mahayug es, no sé, millones de años, de lo cual culminativamente o culmina en un día de Brahma y Brahma tiene 100.000 vidas o años, ¿no? Es decir, que el tiempo es limitado, pero es eterno en su propia manera de decir. Es decir, que es muy, muy, muy amplio el tiempo. Y en todo eso entendemos que sin una práctica, una enseñanza, es muy difícil atravesar las dificultades hoy en día. Antiguamente, las religiones contuvieron, se puede decir, las enseñanzas o sostenieron o guardaban las enseñanzas, la religión, sea la Kabbalah en la religión judeo, sea las enseñanzas de Allah en Islam, sea yoga tántrica a través de hinduismo, ¿no? Etcétera. Es decir, que tenemos códigos y tenemos prácticas que están entregados a la humanidad a través de la religión. Más adelante, yo siento, en el era de Acuario, vamos a tener menos religión y menos dogma, pero con el mismo calibre de enseñanzas. Es decir, la Dharma es una tecnología. Vivir sin una tecnología, sin una Dharma, la vida es más pobre espiritualmente. Porque la pregunta ¿quién soy yo? ¿Y qué hago acá? Es complejo de entender, ¿no? Entonces yo siento eso, que finalmente la religión va a desaparecer, pero no necesariamente la tecnología, porque son alto tecnologías a través de sonido, de meditación, etc. Es muy interesante eso y me parece que estamos en un momento de muchos cambios, mucho shift. Sí, como bien comentabas antes, estamos en momentos muy convulsos, ¿no? Muy complicados, podríamos decir, de mucho aprendizaje, viéndolo desde el punto de vista positivo, y yéndonos un poco más a lo pragmático, sabiendo el caos en el que estamos sumergidos, más o menos todos, ¿cómo podemos poner en práctica, como dice en inglés, daily basis, ¿no? De forma diaria, en lo cotidiano, esos principios del yoga o de la espiritualidad, si quieres, en momentos, situaciones tan cotidianas como tus relaciones con tus compañeros de trabajo o con tu pareja, con tus hijos, por ejemplo, en situaciones de estrés? ¿Cómo nos ayuda el yoga y la espiritualidad? Bueno, el yoga nos ayuda porque la experiencia, haciendo yoga nos da una experiencia de nosotros mismos. Entonces, cuando yo practico en la mañana una sadhana es una práctica espiritual diaria para las personas que no saben. En mi sadhana puede ser que experimento aburrimiento o molestia o estoy apurada porque quiero terminar rápido, pero en la sadhana, en la práctica diaria, no importa qué sucede durante, la importancia es que está repetido, es una japa, es una meditación que se repite. Y esta repetición es una calibración mental, psíquica, espiritual, emocional, para que tú puedas sentir tu corazón, tu alma, tu ser más allá de la limitación de este cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día, ¿no?
con tanto crisis y tanto conflicto y tanto dolor que estamos viendo que el otro está sucediendo o está pasando, ¿no? Nos despierta mucho empatía. Entonces, ese es muy interesante porque aunque estamos viviendo con el conflicto y el crisis de los gobiernos, la corrupción, la desigualdad, en el mismo momento muchas personas en el mundo están despertando y diciendo, este no acepto. Y este empieza en la casa, desde tu propia práctica diaria, sea que sea, puedes estar en tu jardín y cantar, puede hacer un trabajo meditativo con los artes. Tu sadhana depende mucho en tu propio desarrollo como alma, que tu alma necesita. Por eso Ekankar es reconocer que cada alma está donde está en evolución, aunque parece que no, en algunos casos, ¿no? Vemos, somos testigos de un mundo que es cruel, un mundo que no es justo, a personas que inflige dolor sobre millones de personas a veces, o miles. ¿No? Nosotros mismos también, nuestra sadhana propia, nuestra pequeña práctica de yoga, sea una respiración de 10 minutos, un canto, un mantra, una forma de yoga físico o una forma de otra técnica, sea qigong o karate, o sea desarrollando tu aspecto jardinera, cualquier cosa que está conectado con la naturaleza en uno y en los demás, va a despertar este autoconocimiento. Y en este autoconocimiento uno tiene que dedicar tiempo. Y en un mundo de muchas distracciones, este también es un desafío muy grande por los yogis también, por nosotros también, por mí también. Es decir, hay toda la posibilidad de salir de la cama diariamente y olvidar de ti misma o ti mismo. Entonces, yoga yo recuerdo la necesidad de estar completo en mí, de vibrar más alto para que yo pueda relacionarme con los demás, con mi familia, con mi pareja, con mis vecinos, con mi comunidad, de una manera que es auténtico, o auténtica para mí, ¿no? Y no puede suceder si no hay un base. Este base en Kundalini Yoga se llama Satanam, ¿no? Es Namaste. Yo postro antes de esta autenticidad en ti y me permito que la autenticidad tuya penetra a mí también, ¿no? Y en eso estamos en la humanidad ahora. Estamos permitiendo ser afectados no sobreidentificados tampoco, porque no podemos perdernos con el otro, ¿no? Entonces se trabaja mucho con el aura, ¿no? Límites entre yo y vos. Pero es muy importante que el yoga sea una herramienta más allá del comercio, ¿sí? Eso es muy importante. Nosotros en Argentina, acá, aunque yo no soy de Argentina, como has dicho al principio de esta grabación, soy de Londres, ha vivido experiencias 30 años en Londres o viajando en el mundo, ha visto países muy pobres, muy ricos, y viviendo en un país desarrollando, uno empieza a sentir una gratitud por muchas cosas que tenemos en el occidente, ¿no? O en Europa o en Estados Unidos, o los primeros países dicen que también es un concepto absurdo, que en realidad muchas personas todavía no tienen acceso. Entonces, la actitud de gratitud, ¿no? Pequeños ajustes, pequeños señales, pequeñas enseñanzas. Obviamente, cuando uno quiere desarrollar, hay que buscar tu linaje. Es siempre muy interesante ser parte de un linaje, porque las enseñanzas fluyen a través del linaje y eso es parte de nuestra tradición también en yoga. Porque hoy en día, Hardeep Singh, hay mucho
es a spiritual marketplace, es un mercado espiritual, ¿no? Hace que este va a estar transmitido por los redes. Entonces, gracias a personas como ustedes, están usando estas plataformas para impregnar, ¿no?, el éter, el quinto dimensión, dimensión etérica, con buenas vibras. Entonces, importantísimo la necesidad de repetir, la necesidad de elegir finalmente una dharma, un camino, sí. Sí, muchas gracias por el mensaje. Una de las cosas que yo mismo he experimentado y suelo ver que se repite también, ¿no? Es pasar de la teoría a la práctica. Hay como un espacio, hay un gap, ¿no? Desde la teoría, hoy en día, sobre todo con la tecnología, todos tenemos acceso a la teoría, los beneficios del yoga, de la meditación, todo. Pero vale, la teoría es una cosa e ir a la práctica es otra muy diferente. Y ahí es donde, en ese espacio, es donde se suele perder la gente, ¿no? El empezar. Entonces, te pregunto, ¿qué consejo le darías a esas personas que quizás están viendo esta entrevista y para que se vean motivadas al menos probar si ya no lo están haciendo o intentar practicar yoga, meditación o seguir algún camino espiritual, como decías antes? Encuentra un buen profesor, un buen maestro. Es lo único. Podemos sentir que somos autodidácticos. Claro que sí. El alma en sí es autodidáctico. Mi alma es diferente a tu alma y tiene que ser así. Pero tenemos que acercarnos a nuestros ancestros, a nuestras personas más antiguas, nuestros maestros y maestras que han caminado. El camino es así. Yo estaba diciendo a algunos de mis estudiantes, ¿no?, que de lo cual percibe que son también mis maestros, ¿no? Este es totalmente recíproco, no es más, mejor dicho, un tipo de pirámide y un tipo de formato o paradigma jerarquías, ¿no? Encontré yo una maestra de baile que vive en mi zona. Una maestraza, fue una bailarina muchos años, es bailarina todavía y realmente es muy estricta. Entonces, cuando llegas a la clase, si estás 30 segundos tarde, no abre la puerta. Pero cuando ella da clase, ella da todo. Y está enseñándome, bueno, justo yo no tuve la experiencia todavía de estar afuera de la clase, pero eso es porque ya estoy muy entrenado en el yoga y entiendo que el estudiante primero empieza a aprender porque el deseo en el alma, esta devoción, este bhakti, es el primer paso, no sé si recuerdan de los pads, ¿no?, las diferentes transiciones o etapas en la vida espiritual. El primero, saram, karam pad, ¿no? Este primer pads o momentos en la vida espiritual. Y el principio es que uno se desarrolla profundamente como estudiante. Y esta semilla tiene que vivir siempre en el corazón. Aunque uno es un gran maestro o conoce mucho, en realidad cuando vos decís hay una brecha entre la teoría y, por ejemplo, la experiencia o la práctica, en realidad yo que doy formaciones de profesores de diferentes niveles, entiendo que yo puedo transmitir es solamente si yo he experimentado que estoy hablando. Entonces, aunque puedo hablar de todo un concepto, energéticamente, que también es parte de la práctica cuando nos enseñamos, ¿no? Estamos en un campo energético que impregna mucho el profesor o la profesora, ¿no?, o el maestro, y también los estudiantes en este diálogo sutil, íntimo, sucede cuando uno tiene más y más experiencia. Entonces, yo siento, mejor dicho, que está bueno tener
teoría y libros y manuales, pero eso es muy, muy, muy recién. ¿Qué sucede para formarte como ser humano, para sanar tus heridas, para amar a los demás, aunque para seguir en el mundo cotidiano a pesar de, es la práctica personal, ¿no? Y esta práctica es muy, muy importante. Entonces, es experiencia. Yo siempre, cuando veo los profesores en entrenamiento, me importa mucho más cómo son, lo que puedan escribir. Obviamente es un golazo, se puede decir, es un plus si académicamente o teóricamente o pedagógicamente puedan presentar trabajos, buenos trabajos. Pero qué difícil es ser una buena persona, una buena persona. ¿Cómo enseñamos a la humanidad a ser honestos? ¿Cómo empezamos a enseñar o guiar a la humanidad a ser puros, tener dignidad, ¿no? Sanar que tiene que sanar, atravesar tus obstáculos? A veces es muchas, muchas vidas. Todos tenemos, y yo me incluyo, ¿no? Porque también tuve y tengo la bendición de tener un maestro espiritual en mi vida, y es Chip Chalansing, y aunque no estoy cerca de él, reconozco el enorme impacto de su severidad y su amor en mi vida. Entonces, este semilla de ser estudiante también es una semilla de inocencia que dice, qué maravilloso, oh, qué terrible, pero estoy abierto y listo para aprender una vez y otra vez, ¿no? Entonces, toda esa experiencia termina en ti. Entonces, finalmente el yoga y tratar de hacer algo y tratando de ser un yogi o un profesor de yoga, ¿no? No es una certificación. No, no, no. Es tu experiencia a través de tu propia práctica, tu autoamor y tu posibilidad de entregar eso a los demás, pero a través de tus atributos humanos. Nada especial, no la supraconciencia. La supraconciencia cuando está sucediendo y cuando vos podés accederlo, es porque lo tenés integrado, este amor, este perdón, ¿no? Son pequeños las cosas, son simples. Entonces, en mi experiencia, teoría es teoría, pero vos sentás, no sé, 40 días, como trabajamos en Kundalini Yoga, el primer circuito es 40 días de meditar o repetir la misma meditación. El impacto que ese tiene en tu vida es a veces inexplicable, pero te cambia la relación con alguien. Ahí uno después se da cuenta, hice una meditación recién hicimos con un grupo de mujeres, en un círculo de hermanas, una meditación que se llamaba Meditación por el abuso y maltrato. Es muy poderoso, ¿no? Y con los brazos arriba, no sé, 11 minutos, duele, todo eso. Bueno, muy interesante, con una respiración interesante y segmentada. Después de esta meditación, me di cuenta, por ejemplo, que yo he cambiado mi dinámica con una persona particular, una persona cercana en mi vida, que me liberé en una manera muy particular, pero fue todo internamente. Entonces, esas son las maneras que impacta la meditación en la vida cotidiana de uno, que es algo que no siempre se puede explicar, pero después uno se da cuenta que haciendo un detox o haciendo el yoga o practicando una meditación ha impactado tu psiquis muy específicamente y muy particularmente. Sí, hay me encantó todo lo que decías, y quería preguntarte sobre ese concepto. Ya definiste muy bien lo que es el sadhana, ¿no? Esa práctica espiritual diaria, independientemente de si es yoga o no, ¿no? Hay Exacto. un concepto que está quizás asociado, sobre todo lo vemos mucho en Kundalini Yoga, que es el concepto del Sangat, ¿no? Y
una de las cosas que también he percibido, ¿no? Sobre todo, y lo hemos visto todo después de la pandemia, o gracias a la pandemia, y la tecnología ha facilitado eso, muchas personas se han aislado más, ¿no? Estamos cada vez como más aislados. Por Sí. ejemplo, yo mismo trabajo desde casa. Entonces, al Mm, trabajar desde casa, pues por defecto no tengo contacto directo con otros seres humanos. Y para las personas que estén viendo esta entrevista, me gustaría que desde tu experiencia explicaras la importancia de pertenecer o de practicar con otras personas, ¿no? Con ese Sangat. sí. ¿Nos puedes contar al respecto? Es tan importante que estamos en la presencia con el otro. Es algo de lo cual yo tuve y tengo. I'm going to own that. Puedo tomar responsabilidad por este sentido o sensación que tengo sobre la necesidad de estar en presencia con el otro, en comunidad. La pandemia ha cambiado mucho en este aspecto como comunidades espirituales. Me parece que no solamente en yoga o en Kundalini Yoga, ahora hacemos yoga online, que para mí fue totalmente una cosa impensable para mí. Soy, como sabes, lo menos tecnológica y tengo mucha resistencia, pero no se puede tener tanta resistencia. Uno tiene que adaptarse, no es parte del entrenamiento. A veces tenemos que aprender las cosas que menos queremos aprender para avanzar. Entonces decir, quiero una casa o quiero un auto o quiero tener paz interno o quiero cambiar mi postura o mi figura, tengo que hacer XXX. Y este X es siempre algo que nos va a confrontar, ¿no? Es decir, que el trabajo más que necesitamos hacer espiritualmente, y cuando digo el trabajo espiritual, eso es la parte de ti de la cual deberías desarrollar y trabajar, investigar y sanar. Es la parte más escondida en nosotros, es la parte más que ignoramos o más queremos poner abajo de la alfombra, ¿no? Es la parte más que evitamos. Y en eso también, en este nuevo mundo de tecnología, a donde podemos enlazarnos con estudiantes, amigos, familia de todas partes del mundo, tomar cursos, nos es una gran ayuda en conectarnos, pero conectarnos en una dimensión. Es 2D, 2D, no es 3D. Y 3, 4, quinto D, ¿no? Es en realidad donde estamos yendo. Entonces, hay que recordar que no tenemos que caer y atraparnos en que es más fácil, porque seguramente es más fácil en nuestras enseñanzas y en nuestra escuela, que ahora se llama Kundalini Tribe, irónicamente, te tuve que decir, este tribu de personas, ¿no? Kundalini Tribe es también una referencia a una comunidad de personas en el camino del despertar, ¿no? Es decir, que si no, es más fácil abrir el Zoom y tenemos una práctica online, pero el efecto es mucho más chata. Y lo voy a usar esta palabra particularmente, es flat, es chata. Eh, nos afecta, nos facilita esta comunión con los demás, pero no del todo. Entonces hay que tener, y este es Kali Yuga, ¿no? De lo cual quería hablar un poquito sobre este yuga, este era de oscuridad. Tenemos que ver que todo es invertido. La gente está despertando eso. Es decir, qué dicen los líderes no es verdad. Qué dicen los gobiernos no es la verdad. Este sueño de lo cual estamos servidos desde niños para que trabajamos en las fábricas o en las empresas no es la verdad. La comida que estamos comiendo no es verdad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando giramos, entendemos que la verdad que es abajo
escondido está esperando que nos gustamos. Ese implica un tipo de esfuerzo espiritual. Es decir, pongo mi casa por una práctica comunitaria. En vez de solamente enseñar online, abro un espacio en mi zona o en la casa comunitaria al lado, en un Zoom, etc. Es decir, que nos está pidiendo más de nosotros. Y es una manera de también cortar con el otro y distanciarnos, porque obviamente hay cosas en comunidad, sea con tus amigos, amistades, relaciones, familia, camino espiritual, no importa qué tipo de comunidad es, que son incómodos. Es incómodo estar en comunidad a veces. Es dichoso cuando hay momentos de éxtasis, de canto, de meditación, de trabajo profundo en lo cual el grupo te sostiene. Pero también el grupo es que te va a mostrar quién sos y quiénes somos. Y quiénes somos más allá de mí misma. Porque también estamos viviendo en un mundo en Kali Yuga, este tipo de las redes sociales, es it's a knife edge. Estamos caminando en el borde del cuchillo. Y solamente un yogi o una yogini muy practicada y con la cabeza y la mente muy equilibrada puede caminar ahí disfrutando en equilibrio de las dos partes. Porque de repente estás mirando el Instagram a las 10:30 de la noche. O de repente estás tentado, ¿entiendes? Entonces es una manera de separarnos, es una manera de juntarnos, pero la disciplina que necesitas desarrollar, y no solamente disciplina, el discernimiento, ¿no? El Ajna Chakra, el Sixth Sense, el sentido sexto, en discriminar, dice, eso es eso y eso es bueno para mí, eso me hace sentir bien y eso no. Y eso viene con esa necesidad de estar más y más en presencia con el otro. Y nuestro maestro Yogi Bhajan hablaba de eso. Tu presencia es todo, él dijo. No dijo cuántos libros has leído o estudiado o cuántos títulos tienes. Tu presencia. Entonces necesitamos practicar estar en presencia con el otro. Porque primero no somos presentes con nosotros mismos. Vivimos en un mundo a donde hay muchísimo misteria y hay muchísimo, es muy hipnótico. Sharon siempre usaba esta palabra y más la entiendo, ¿no? El hipnosis de Maya. Y recordando que Maya también significa ilusión, pero también, y más importante, significa los diferentes segmentos o momentos o etapas de separación, etapas de una densidad de separación muy grande en lo cual nos aislamos muchísimo y etapas que es más sutil, que solamente el ego nos separa, una proyección nos separa. Entonces lo más que podemos estar en comunidad, lo más que podemos juntar y experimentar algo mucho más allá de nosotros, ahí la sanación va a ser mucho, mucho más profundo. Entonces, en el mismo momento que hay personas que están distraídos, ¿no? Como todos, por todos los tipos de antena que están enchufando en los diferentes mundos y tecnologías, en el mismo momento es nuestro trabajo ofrecer espacios de encuentro. Justo en la clase de hoy me han pedido si pueden venir a acampar en el centro de retiro. Y al principio pensaba, Sangat, Sangat es una gran energía. Y en realidad siempre buscamos que otro líder sostiene Sangat. Pero en realidad nos toca a todos. Nos toca a todos. ¿No? No solamente alguien que está en la tarima hablando o en el podio o en un estadio.
No, nos toca a nosotros decir 3 o 4 personas podemos juntar a meditar o comer algo o ir al cine, ¿no? Y más cuando abrís este espacio vas a ver la tecnología de la Sangha, que es perfecta, que cada persona entiende exactamente a dónde se encaja, qué puede ofrecer, cómo puede ayudar, cómo puede divertirse. Y es algo que también no puedes controlar. Es todo una mezcla, ¿no? Y en este es un gran trabajo de yoga. Las personas subestiman que es el trabajo de yoga en Sangat. Eso es uno de los yogas más grandes. Como Yogi Bhajan dijo, el matrimonio es el yoga más alto. Bueno, ponete en un matrimonio de 50 personas por 3 días. A donde tenés que casar con todos, ¿no? Es fantástico. Es decir, puedo permitirte ser tú o ti y yo a mí, el ser yo. Entonces me parece fundamental porque un día el wifi puede colapsar. ¿Y a dónde vamos a estar? ¿No? Fundamental que las comunidades espirituales vuelvan a dar clases realmente en presencia y que uno trabaja su propia presencia con la presencia misma, siendo presente con nosotros mismos. Cuando somos presentes con nosotros mismos, solamente en este momento podemos ser presentes por los demás. Y eso es la sadhana. Entonces, no importa que practicas en tu sadhana, sea que te vas a hacer meditar 30 minutos o haces un trabajo en tu jardín, pero que es meditativo y te lleva a esta autopresencia. Y muchas gracias por, pero clarísimo, ¿no? La importancia de ese concepto de sangha, ¿no? De sostenerte y de sostener a los demás, básicamente. Una de las, pienso yo, ¿no? De las grandes víctimas, por así decirlo, víctimas de toda esta tecnología, como decías, el Wi-Fi puede desaparecer en algún momento, ¿no? Puede colapsar. Son justamente los teenagers, ¿no? Los adolescentes que se ven más hipnotizados, como dice Shipshara, ¿no? Por Maya, son los que es más evidente, por lo menos como padre, y tú como madre quizás lo habrás visto también, que están caminando, ¿no? Por ese filo del Totalmente. cuchillo. Y me pregunto, ¿qué mensaje tendrías o bien como madre a otros padres o bien como directamente a esta generación? ¿Qué mensaje tendrías, ¿no? Para tomar conciencia y empezar a Bueno, quizás mira, mis consejos es que no dan ningún tipo de tecnología a los niños hasta que son muy desarrollados, 13, 14, 15 años. O no, no es impredecible cuando uno es niño tener un teléfono, ¿no? Entonces nosotros practicamos eso con el padre de mis hijos y funcionó. Es muy hipnótico y hoy en día justo estaba viendo que hay un caso muy grande, uno de los cortes internacionales a donde han hecho un juicio con Elon Musk de Facebook y Instagram por justamente el daño que están haciendo a través de los algoritmos de Instagram, porque todo es comercio. Entonces, Kali Yuga es un yuga a donde todo es comercio. Los bancos son un comercio, la espiritualidad es una comodidad y más, y este es muy interesante saber, entendemos que es sagrado, ¿no? Estás ahí, no es más siempre en el altar, está también ahí eh, muy, muy expuesto a este tipo de corrupción. En Satyug, que es el yug de la conciencia, una luz que contenía muchísima luz, gobernado por el aspecto sátvico o puro, ¿no? No había comercio en los pueblos. Es decir, si había una transacción que tuve que ocurrir afuera directamente del pueblo. Me parece muy interesante. Lo mismo con la comida.
no había el concepto de comprar comida. ¿Cómo vas a comprar comida? No vamos a hacer la comida, no vamos a plantar la comida, no vamos a cosechar de la planeta nuestra comida y compartir la comida. Muy interesante, ¿no? Entonces, comparte todo lo que se puede con la naturaleza y con tus hijos, que se los llevan a la naturaleza y mantener valores. Eso es fundamental. Los valores de la paz, la calma, la buena comunicación, la nobleza de su propio espíritu, su auto desarrollo como seres humanos en relación con los demás, comunicación, etcétera. Valores simples, nada sencillos. Nosotros hemos perdido mucho en el camino de la espiritualidad mismo. ¿Cuántas personas están tratando de hacer una postura en yoga re difícil? Y lo quieren obtener y acceder a este tipo de postura y no dan basta hasta que se paren en la cabeza o ponen la pierna acá, ¿no? Yo cuando era más joven casi lo puse la pierna acá porque era como algunos centímetros, pero naturalmente lo pude hacer, ¿no? Sin pensar, era tan espontáneo. Entonces, tratar de ser espontáneo con tus hijos. Confía que uno tiene suficiente radiancia y creatividad para charlar y comunicar con ellos y instalar en ellos sus autovalores para que se puedan autoconocer, ¿no? Para que se autosentir que está sucediendo, comunicar eso y ser fuertes en frente del mundo. Entonces, muy importante que la espiritualidad también está enseñado desde la experiencia humana y no desde la dogma, ¿no? Para ayudar. Mis hijos tienen 18 años ahora, son mellizos, y muchas veces me escriben, especialmente mi hija, preguntando por una meditación por una amiga, o algo que ha pasado con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces los adolescentes necesitan mucho anclaje en su ser auténtico y necesitan que los padres también, más que nada, saben quiénes son, que los padres meditan. Bueno, esa frase popular en inglés, ¿no? Preach by example, ¿no? Creo que sí, como padres, tus hijos te ven meditando, te ven poniendo en práctica, sin que sea muy explícito, pero poniendo en práctica esos llamas ni llamas, al final ellos se verán, aunque sea inspirados o contagiados, ¿no? Por eso. Sí, exactamente, porque tienen una experiencia de ellos mismos a través de este tipo de conducta, de conducta de sus padres, ¿no? Es decir, que mis hijos vieron a nosotros meditando y en sangha y sirviendo mucho y con muchas personas y con una disciplina propia. Y sí veo que aunque no practican yoga, no es necesario que ellos practican como nosotros. Ellos van a elegir su camino y su vida, pero algo está en esta infraestructura interna. Y dicen, hay una búsqueda interna. Y es el ejemplo tiene un enorme impacto en el psiquis de un niño. Entonces, que los padres, mi consejo es que no se dudan, no se autodudan. Don't doubt yourself as parents. Encontrarte y tenemos que empezar a sentir felices con todo lo que tenemos en este momento. No podemos ser presentes en frente de nuestros hijos o nuestra comunidad si no estamos presentes en nosotros y estamos, ¿cómo te puedo decir? Estamos agradecidos y satisfechos en el aquí y ahora. Es que buscan que mañana compro eso, o mañana termino este proyecto, o mañana encuentro el amor de mi vida. No. Necesitamos sentir una satisfacción, un gozo muy grande momento a momento. Y eso también es un tipo de liberación, es un tipo de soltar, ¿no? Y entregarse a qué tiene que suceder y qué tiene que ocurrir. Es decir, en el medio del caos y el dolor, a veces también de diferentes niveles, también hay un plan mucho más grande de lo que nuestra pequeña proyección.
¿no? De qué pensamos que es la vida propia y por qué tenemos que atravesar algunas situaciones y algunos no, y por qué los otros o los demás tienen una vida más placentera o más difícil, ¿no? Porque también es de culpa y vergüenza. Ay, tengo más de esta persona, pero al lado de esta persona tengo poco. O al lado de este otro profesor, ¿no?, de yoga soy nada. That's okay. This is okay. Si uno mismo puede estar radiando desde muy adentro. Y este es el cuerpo radiante. Recordando que el sexto cuerpo espiritual en Kundalini Yoga se llama la línea de arca. Cuando hablamos de ser presentes, ¿no?, y tener presencia, tenemos que hacer un gran trabajo en el línea de arco, la línea de arco, perdón, que es un tipo de... vive un poquito dentro del aura del cuerpo electromagnético, que es un campo energético que emite desde esta zona de los lobos de las orejas y el sexto chakra, pituitaria, pineal, y es como un halo. Y este contiene mucho la filtración de todo que viene desde la divinidad y del universo y del cosmos y de nuestro ambiente. Y también tiene que ver mucho con nuestra relación con el futuro, ¿no?, con el desconocido. Entonces, este tiene que estar muy purificado para que podamos filtrar bien y encontrarnos con nuestro destino, con nobleza, con calma, sin sorpresas, también con la intuición de saber a dónde vamos y por qué, y no, ¿dónde estoy? Ese es un shock, ¿no? Y el línea de arco, la línea de arco también tiene que ver con el cuerpo radiante. ¿Y por qué estoy hablando del cuerpo radiante? Porque tu presencia está medido por el impacto que tiene tu cuerpo radiante. El cuerpo radiante, para las personas que no saben qué es tu cuerpo de luz. Tu light body, tu cuerpo de luz. Y entonces el sexto cuerpo espiritual, la línea de arco, alimenta, y alienta en realidad tu cuerpo de luz. Y eso es súper interesante porque tú, cuando tenés un cuerpo radiante, fuerte, tenés el coraje y también la humildad de seguir adelante, ¿no?, encontrando tu destino. Entonces, este también es interesante cuando vemos la personalidad del Kundalini Yogini o el yogi de Kundalini, que tiene una dualidad, una dual personalidad. Esta dual personalidad es el guerrero y el santo, como seguramente has hablado en otras entrevistas, ¿no? Es decir, que nuestro linaje viene de un linaje de guerreros, personas que cultivaron suficiente coraje para no solamente proteger ellos mismos, proteger los demás, mantener la Dharma, ¿no?, y entregar la Dharma a las futuras generaciones. Es muy interesante, en muchos de los textos védicos, ¿no?, menciona guerra, las Vedas, ¿no?, menciona muchas guerras y batallas sangrientas y con la pérdida de vida, ¿no? Bueno, en los tiempos memoriales, ¿no?, mencionan mucho este conflictos y la lucha, ¿no? Entonces, como yogis necesitamos luchar porque es verdad, ¿no?, en vez de en contra de algo. Nuestra maestra espiritual nos enseñó eso muchas veces. En vez de luchar en contra del agresor o el abuso o la falsidad, es luchar por la conciencia, por la unidad, por la totalidad, por la paz. Y eso es muy importante porque vivimos en un momento a donde tenemos
una tragedia de lo temporal. Es decir, que como personas estamos viviendo siempre en una remembrancia que vivimos, pero no vamos a vivir para siempre. Y eso nos complica. Es muy complejo vivir una vida en la cual momento a momento estamos muriendo, estamos acercando nuestra propia muerte y en el mismo momento estamos viviendo a full, floreciendo momento a momento, con nuevas oportunidades y nuevos momentos. Y es este dualidad entre la éxtasis de vivir lo temporal y el dolor de vivir el temporal, que es un gran trabajo por hoy día en Kali y que cada uno de nosotros necesitamos meditar mucho para sentir una paz con eso, porque es un misterio de la vida que nadie puede hacerte entender, ¿no? Mismo tenemos que vivir una vida y morir y pasar por el otro lado y seguir encarnando o no, para realmente tener un conocimiento más profundo. Este conocimiento más profundo, vida tras de vida, nos da la posibilidad de desarrollar y evolucionar como almas, mientras estamos en este juego. Sí, me gustó muchísimo, sobre todo cuando explicabas la línea de arco y el cuerpo radiante. Bueno, para mucha gente, quizás, no quiero desviar el tema, ¿no? Cómo se representan numerológicamente eh, Claro, con el 6 la línea de arco, si mal no recuerdo, y el 10, ¿no? Ese cuerpo radiante. Y me gustó mucho cómo lo explicaste, porque además en mi numerología tántrica yo tengo el 10 en alma y en corazón y el 6 en destino. Entonces, obvio, y lo, obvio. y lo he vivido mucho, como lo explicaba, lo viví mucho, ¿no? Ese filtrar, eso que te va llegando, pero además, ¿A dónde tenés tu 10? ¿Qué es tu fecha de nacimiento? 19 de mayo del 86. Entonces tengo Ah, 10, mira, 5, vos sos, mira, nosotros tenemos dos números, yo soy el 10 de mayo y vos sos 10-5 en el mismo situación. 10, 5 y tengo de regalo 5 y de destino Ajá, 6 y en la vida 3. Y en el ah, corazón, como se suma regalo y karma, tengo 10 también, tengo 10 de alma y corazón. sí, sí, interesante. Y, pero me gusta mucho el tema del 6, ¿no? Esa intuición, ¿no? Esa línea de arco, pero además con esa intuición. Es algo que sobre todo cuando empecé a practicar Kundalini Yoga, lo vi, me fui consciente de que siempre lo he tenido ahí, palpable, ¿no? Esa intuición a flor de piel, como se dice en español. Pero claro, no era consciente de ello hasta que empecé a practicar yoga y empecé a meditar. Claro. Y justamente ese sexto sentido, ese ojo, eh, se agudiza mucho más, ¿no? Con la práctica. Y por eso todo el tiempo en las meditaciones, la mirada, si no está especificado, la mirada siempre está ahí, siempre está ahí. Está siempre, esta cuestión en Kundalini Yoga especialmente estamos haciendo la energía, ¿no? En Sakriya subimos energía, en Agni Pran, ¿no? También el bombeo es hacia arriba un poquito. Siempre estamos invocando esta energía en nosotros mismos para despertarnos, porque en un mundo donde hay mucho conflicto, mucha dualidad, mucha confusión, es muy fácil que nuestra energía descienda. Y es lo mismo para todos. Todas las personas muy conocidos como gran yogis hoy en día y la persona común y corriente, ¿no? Por esta razón hay que manifestar y manipular hasta tu propio ambiente para que es un ambiente en el cual es súper positivo, ¿no? Y de hecho, una de las palabras claves que dijiste antes también, que me resonó mucho, es la humildad, ¿no? Sí, puedes tener 50, 60, lo que sea, años como yogi, pero siempre desde la humildad, ¿no? Siempre sin olvidar que sigue siendo un estudiante, ¿no? Esa semilla de estudiante sigue estando ahí. Un buen maestro entiende
que con cada año de más práctica uno es menos que uno pensaba. Y es tremendo porque uno es nada y el año próximo no es nada de nada. Y somos nada de nada de la nada. En realidad es choqueante porque que empieza a suceder es que uno entiende más y más la vastidad del universo y de uno mismo, pero de una manera que es impersonal. Y entiende que lo personal es lo es un desastre, ¿viste? Muchas veces. Pero cuando se puede impersonalizarlo, digamos, neutralizar este aspecto del ego, uno puede empezar a integrar la experiencia de la humildad, pero la humildad es algo muy, muy difícil para nosotros obtener, primero en Kali Yuga y también segundo en la vida moderna, porque todo está vendido a nosotros, en yoga también, en espiritualismo también, en espiritualidad, etcétera, a través del consumerismo. Compra este curso de yoga, paga las clases. El intercambio ahora es como, es siempre muy bonito cuando las personas hacen intercambio con algo de lo cual ha cocinado o escrito o un trabajo propio. Porque esa es la manera de intercambio del trueque, ¿no? Que es más energético. No para pagar un sistema de lo cual nos corrompe y también nos traiciona. Entonces es difícil vivir totalmente off the grid, afuera de eso, como yogis, pero se puede empezar, viste, de a poco de colaborar con la posibilidad de vivir afuera o afuera de un sistema de lo cual vos sentís que te traiciona con sus valores. Y ese también es parte del despertar. No es decir, no voy a no ayudar a los demás. Puedo dar enseñanzas o hacer un pan para alguien o dar una clase a personas que no pueden pagar. Eso todo sigue sucediendo, ¿no? Y esa es la manera, el servicio es la mejor manera y la mejor tecnología para mantenernos humildes. Es decir, no quiero nada en retorno. Mi servicio está entregado, ¿no? Y en general, en Latinoamérica, por ejemplo, donde vivimos nosotros, todavía hay mucha humildad también, ¿no? En los corazones de las personas. A mí me ha enseñado mucho las personas de aquí, porque tienen un tipo de humildad más pristina, en lo cual es algo muy sencillo, pero muy brillante a la vez. Y bueno, Jesús dijo, ¿no? Es muy difícil por un hombre de muchos bienes pasar por el cielo, a llegar al cielo, ¿no? A llegar a Dios. Entonces, lo más que acumulamos en esta vida, tratando de agrandarnos, sea títulos, sea academia, sea casas, sea dinero, sea parejas, más vamos a tener que soltar. Tal cual. De hecho, hay una frase que no recuerdo el autor, eh, pero la frase la recuerdo a menudo, la verdad, y dice, cuando era pequeño, admiraba a las personas inteligentes. Ahora que soy adulto, admiro a las personas humildes. Y Ah, creo que va sí, sí, un poco de eso, ¿no? De entender que sí, todo eso artificial, esos títulos, coches, sí, casas, al final son cosas que te estás poniendo a ti mismo en el saco, ¿no? Al final son cosas que vas a tener que tarde o temprano desprenderte de ellas porque sí. vas a morir, ¿no? Este cuerpo físico al menos va a morir. Entonces, Entonces, los yogis sabios que viven en el mundo, en ese aquí y ahora, entiendan, planifican y empiezan a hacer más simples sus vidas en todas las diferentes maneras, ¿no? Con posesiones, con amistades, con el trabajo, que todo
se vuelve más finita, más finite. Con lo que ¿Ok? comen, por supuesto. Sí, sí, y ese es un tipo de eso está bueno mencionar, que los yogis modernos, ¿no? Viviendo en la vida moderna, tienen un tipo de proceso de refinación o refinamiento con todo que son sus hábitos, su comida, sus sueños, sus amistades, sus bienes, sus posesiones. Uno aprende finalmente que tiene que hacer más fino o alinear todo en una manera en la cual tu energía pránica también pueda ayudarte a conducir tu propia vida. Cuando vos hablaste del cuerpo, el aura, ¿no? El aura, el campo electromagnético que está alrededor de la persona, arriba, abajo, a ambos lados. El cuerpo áurico impregna el cuerpo pránico. El cuerpo pránico es que te das una energía vital para actuar en la vida. O sea, hay una interconexión entre estos dos cuerpos espirituales. Y el yogi sabe, tengo X monto de prana, siento así, entonces no voy a dispersarme, ¿no? Voy a también no limitar mis energías, pero elegir a dónde va mi prana, ¿no? Hay 5 ladrones de la prana, y hablamos en yoga, ¿no? Lab, lobh, kam, krodh y moho. Enojo, lujuria, apego, etcétera, orgullo, ¿no? Es decir, que todo eso nos quita la energía. Entonces también ahora el gran trabajo es conducir la mente, conducir el corazón, conducir en manera particular y amable nuestras emociones, a vivir muy leve. Es tratar de entender que estamos en el mundo con la densidad que es el mundo. El mundo es muy denso. You know, it's really so many people suffer. Realmente tantas personas sufren porque no puedan lograr sostener la densidad del mundo en ellos, encima de ellos. Sufren en todos los barrios, en todas las calles, en todas las casas. Hay personas que son muy sensibles el ser humano. Entonces, para sostenernos como seres autosensoriales y a nuestra potencia al máximo, necesitamos tener este tipo de sensibilidad, pero no al costo de sentir aplastado por la densidad energética que viene de Maya, de este mundo en el cual vivimos, que tiene mucho conflicto. Entonces hay que desarrollarnos con fuertes, sistema nervioso muy fuerte. Eso te da Kundalini Yoga en algunos meses o más. Con la flexibilidad de mente y cuerpo, con un poquito de conducto y como regulación de los vicios o de los patrones o comportamientos, ¿no? Que son destructivos, a trabajar eso de a poco, todo muy sencillamente, porque en lo sencillo está todo. Y Yogi Bhajan siempre dijo, to understand, stand under, o stand under to understand, pararte hacia abajo para entender, o para entender para hacia abajo, ahí, no arriba. Entonces, sí, esa inversión de lo cual estamos hablando, ¿no? En Kali Yuga, y que todo que es verdad está abajo y no es muy visible. Y ese gran giro que tenemos que dar en el mundo, el giro interno en nosotros, es dejarnos florecer, ¿no? Porque realmente hay un árbol místico en el Bhagavad Gita que dice que las raíces están en esta parte de nosotros, en la cabeza, y los pétalos en la parte base, ¿no? Entonces tenemos que invertirnos y trabajar todas estas partes para florecer y brindar nuestro amor, nuestra radiancia al mundo y ser presentes. Muchas gracias, Amrita, por todo esto. Una última pregunta antes de pasar a la meditación. Siempre nos gusta cerrar las entrevistas preguntando a la persona invitada si tuvieses un único deseo para ti y el resto de la humanidad, un deseo que te va a afectar a ti e igualmente al resto de la humanidad, ¿qué desearías? For peace, el deseo de vivir en paz todos, que podamos
finalmente lograr cada uno de nosotros, más allá de la dificultad de estar con el otro, de que simboliza el otro, aunque el otro es tóxico, aunque el otro es incorrecto, aunque el otro es dañoso, aunque el otro es dolorido, aunque el otro inflige dolor en los demás, que podemos vivir, finalmente encontrar una manera de vivir en paz. Y eso es Eckankar. Entonces hoy estaba hablando con una estudiante que estaba enojada con una amiga. Y uno puede hablar y puede dar consejos, ¿no? De qué el otro debería hacer, como, bueno, tener que no sentir enojada, bendecirla de lejos, pero si uno no siente esta bendición por el otro, es difícil implicarlo, ¿no? Y honestamente, ¿no? Estos cambios en la humanidad son cambios en nosotros mismos. La purificación es necesitado muy, muy urgente en todos nosotros para que podamos aceptar el otro por cuál es, por quién es. En el mismo momento vivir en armonía. Me parece que hoy en día la armonía es una comodidad muy necesitada por los países, por el mundo y para nosotros en nuestras comunidades y familias. So I pray for peace. Muchas gracias, Amrita, por la conversación. He disfrutado mucho la entrevista. Muy agradecido por todo lo que has compartido. Te dejo ahora el espacio para que compartas la meditación que quieras. Satnam. Sadnam.